cerrajero está metiendo $3 en Google y no está apareciendo el anuncio, las universidades y lo que pide el mercado. Una dificultad de seguir la velocidad de desarrollo de la tecnología. Y te metes a Coursera, Platzi, Udemy y sales con un currículum mucho más actual. Realmente gente hiperentrenada que hablaba varios idiomas con posgrados. Si tú te equivocabas 3 veces en revisión de anuncios, te echaban de la compañía. Bueno, Gio, ¿listo para echar cuento? Estamos listos. ¿Listo? ¿Quién es Giovanni Stella? Es un italiano, lleva más de casi 10 años ya viviendo en Colombia. Muchos años en Google, 15, 16 años en Google desde que entré. Una persona que le gusta estar con amigos, le gusta comer, le gusta cocinar, le gusta el deporte, el vino. Papá de 2 hijos y entusiasta de, más aún que la tecnología de por sí, da emprender. Interesante lo que me decís, esto de entusiasta de emprender, porque también, ¿cómo sería esto de emprender estando en una empresa gigante, ¿no? Como lo es Google? Google ha cambiado mucho en ese sentido. Cuando yo empecé en Google, Google era mucho más chiquita, igualmente ya era grande frente al concepto de startup tradicional, ¿no? Claro, pero viste la transformación. Pero yo vi todo ese crecimiento, esa transformación. Hoy en día seguramente es un monstruo frente a lo que era antes. Obviamente no es un startup, porque startup implica un porcentaje muy pesado de riesgo propio que pone el emprendedor. Ahí estás con el riesgo que lo pone la compañía. Sí, porque imagino que entras y tenés o te enseñan cientos de procesos, miles de formas de hacer las cosas, pero tenés que alentar a tu propio equipo a que salgan de esa cajita constantemente. La verdad tampoco hay tantos procesos en Google. O sea, a pesar del tamaño que Google tiene, en ciertas cosas sigue siendo una empresa muy, hasta casi un poco desordenada, te diré, internamente. Me encanta. Ahora, por ejemplo, hablaba hace poco con compañeros que están en la división de Cloud. Cloud es la división que más ha crecido últimamente dentro de Google en los últimos años. Mundialmente. También en Colombia. Y cuando tú hablas con ellos, que vienen de empresas de Cloud, pero más establecidas, como puede ser, no sé, Amazon, IBM, Microsoft, te dicen, es increíble porque es todo nuevo, es todo que literalmente se está haciendo hoy en día, se está creando. Y eso es bonito, pues es un caos, pero es un caos bonito. Salen cosas bonitas y cosas mágicas también del caos. De acuerdo. Y obviamente ustedes también como empresa han migrado mucho, bueno, migrado no, o están liderando toda esta discusión de la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo ha sido tu propio camino con este tema? Google es una compañía que lleva ya 7 años siendo AI first, según lo que dijo el CEO, ¿no? En su momento, Sundar Pichai. En 2016, Sundar anunció que Google era una compañía cuyo core estaba centrado en inteligencia artificial. Pero en esa época hablabas de inteligencia artificial y no le importaba a nadie. Pero no le importa a nadie, decís a las empresas con las que vas a hablar, a tus clientes o a todos. A los clientes, a las empresas. Okay. O sea, todos lo veían como un tema muy lejano. Okay. Todo veían como algo muy teórico y poco práctico. Hasta hace unos años de inteligencia artificial se hablaba más en publicidad, por lo menos, en relación a machine learning, aprendizaje automático, automatización de procesos. Obviamente ahora con todo lo que pasó y está pasando con inteligencia artificial generativa, eso ha tomado un salto cuántico. Mi experiencia en ese sentido, pues, está el día a día que yo hago con mi trabajo, que es las herramientas de Google de publicidad, que ya lleva muchos años incorporando algoritmos y elementos de mucho aprendizaje automático. Es posible a través de un chatbot, por ejemplo, crear campañas publicitarias en Google Ads. ¿Cómo hace una persona como Giovanni, que bueno, tiene acceso a un montón de contenido o tal vez escucha lo que viene en Google o empresas similares antes que nadie o antes que otros? ¿Cómo es su propio aprendizaje? ¿Dónde va a aprender? ¿Con quién aprende? El aprendizaje siempre tiene que venir de uno mismo y la única forma es meterse a aprender como cualquiera. Es decir, te empiezas a mirar herramientas, páginas, apps,
y te metes como usuario a estudiar. Obviamente hice también cursos, hice, no sé, cuando salió el curso de prompt de Platzi, por ejemplo, hice otras cosas para ir entendiendo. Tengo la certificación de Google, la pública de inteligencia artificial generativa, pero son todas cosas que he hecho yo por interés personal, porque siento que cuando estás en una empresa como Google, estás bombardeado de informaciones, de cosas relativas y conceptos de inteligencia artificial, algunas herramientas. Si no lo haces, no lo aprendes. Si no te metes tú a dedicarle el tiempo de entender un poco cómo funciona, arriesgarte, experimentar. Sé que por tu trabajo te toca mucho interactuar, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, con agencias, ¿no? Sí. Acá tenemos mucha audiencia de agencias, tanto de marketing, marketing digital, publicidad. ¿Cómo es tu conversación con ellos? Pues también mucho del trabajo, muy operativo en muchos casos, que hacen las agencias y lo está haciendo la inteligencia artificial. Yo lo converso mucho con las personas que optimizan campañas de publicidad, que hoy en día el algoritmo inclusive hace mejor trabajo que el humano. Si uno mira, por ejemplo, a cómo se hace hoy en día una campaña con Google Ads y cómo se hacía hace 10 años, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, lo que uno había aprendido hace 10 años... yo aprendí a Google Analytics hace 10 años y hoy en día no sé ni... Es otro mundo. Y es impresionante eso porque también lo que requiere a nosotros para estar actualizados, para estar al tanto, es tremendo. Hace 10 años quizás la profesión de optimizar campañas era muy técnica, mucho de revisar literalmente cada palabra clave. Hoy en día mucho de eso ya viene siendo automatizado. Entonces el trabajo hoy ya es más analítico si quieres, porque es más de qué tipo de campaña se puede generar, qué tipo de temas, otro tipo de contenido se puede generar. Mi percepción es que, no sé, hace 10 años venía un gran anunciante, imaginamos un Unilever, un Procter & Gamble, y para manejar toda su estrategia de medios, de compra de medios en Latinoamérica, sí, tenían tal vez un equipo de 20 traffickers. Seguramente hoy sean... con 3 o 4 lo puedas hacer. No hay una parte de todo esto que te da un poco de miedo, tal vez los presupuestos achiquen, los presupuestos sean distintos. Yo creo que el modelo de agencia va a cambiar y el futuro modelo de agencia es uso más holístico de herramientas tecnológicas para generar proyectos tecnológicos que son más de consultoría que de agencia tradicional. Okay. La capacidad humana y el talento humano, yo creo, va a seguir siendo en atar los puntos, atar las plataformas, conectar plataformas para generar cosas mucho más avanzadas, proyectos mucho más avanzados, mediciones mucho más avanzadas. Naturalmente, las agencias tendrán que ir hacia ese modelo. Un modelo de consultoría, un modelo de tecnología, data 100%. El gran problema que veo, no sé si compartís, es tal vez que vos ves el pensum académico de cualquier universidad en marketing o publicidad y de tecnología se habla poco y nada. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, he hablado con varias universidades porque además me apasiona mucho el tema, pero hay una fractura completamente entre lo que ofrecen la mayoría de las universidades y lo que pide el mercado. Y hay una dificultad que están teniendo en general, que está teniendo la academia, de seguir la velocidad de desarrollo de la tecnología. Más bien te metes a Coursera, Platzi, Udemy, a cualquier plataforma de educación digital y sales con un currículum que quizás no tiene la misma profundidad que te puede dar la academia, pero es mucho más actual, responde mucho más a la necesidad del presente. Pero ¿cómo ves en ese caso, por ejemplo, un reclutador, imaginemos, no sé, alguien de recursos humanos de Google, se para entre dos hojas de vida y tiene un lado alguien que tiene una especialización en la academia tradicional y el otro lado como un montón de cursos, porque también lo que veo vos me estás diciendo lo mismo, o sea, el mercado necesita algo, pero realmente cuando vamos a los que buscan talento, reclutadores, todavía no todos han cambiado el chip a ver el valor que tiene esa academia no tradicional, ¿no? La verdad es que hoy en día hay mucha gente que no tiene un camino, un currículum tradicional, pero que tiene habilidades que son mucho más avanzadas o profundas. Hoy en día es muy común, por ejemplo, tener gente que ni siquiera fue a la universidad o casi que ni terminó el colegio, los famosos dropouts, etcétera, que tienen currículum por haber hecho cosas que son asombrosos. Y es gente de mucho talento, de mucha calidad. Y en tu caso valorás ese camino. Yo lo valoro mucho, sí, yo lo valoro mucho. No estoy diciendo que si a mí me metes un
unas hojas enfrente, yo automáticamente busco la persona que no terminó el colegio, que no terminó. O sea, yo también siento un poco el sesgo de si me genera ese check que te decía antes, pero me cuestiono porque eso de por sí, la verdad, hoy en día no significa mucho. Cuando te toca contratar a alguien para tu equipo, ¿qué buscas? ¿Qué les preguntás? ¿Qué ves en la persona? Estoy justo ahora con unos procesos de búsqueda. ¿Difícil? Es difícil porque... No es fácil, contratar. Uno piensa que... No. Yo era de los que pensaba... ¿Qué hacen la gente de recursos humanos? Qué fácil el trabajo. Es complejo. Es muy complejo, además depende mucho del momento en el que estás y del momento que está el equipo. O sea, lo que necesita un equipo en un momento no es lo que necesita de acá a 10 meses. Okay. Entonces, cada momento tiene sus particularidades, la capacidad de leer las situaciones, la capacidad de motivar a la gente, una persona que tenga capacidad empática y que tenga también la capacidad de improvisar, o sea, de no necesitar una guía. Te voy a frenar porque Sí. ¿cómo ves eso en una hoja de vida? O sea, porque todo lo que... No, o sea, lo haces con preguntas. Sí, o sea, tus preguntas. Lo haces todo con preguntas de experiencias, literal. O sea, cuéntame una vez que estuviste en la situación X en tu vida, ¿qué hiciste? Y de ahí empiezas a profundizar con base en lo que te dice la persona. Pero bueno, hablando de hojas de vida y de cambios laborales, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cuál fue la primera hoja de vida que te tocó hacer? ¿Para quién? La primera hoja de vida fue de terror. Yo recuerdo... Pues creo que le pasó a todo el mundo cuando te Y en un papel muy antiguo, aparte. Cuando te sientas y estás... ¿Por qué no te enseñan eso en la universidad, aparte, digo? Que no, ¿No? Es que deberían enseñarte. No tienes nada que decir. O sea, te sientas a armar una hoja de vida y no tienes experiencia. Y que todos te dicen, empezá contando la experiencia. Claro. ¿Cuál? Entonces, bueno, sí, trabajé de barista, trabajé de lavaplatos cuando tenía 17, después... Pero no son... O sea, no es que estás aplicando para seguir siendo barista, estás aplicando para entrar a trabajar en una empresa. En mi caso, estaba aplicando para ir a trabajar en una consultora. En Italia, en esta época todavía. En Italia, eso era en Italia. Mi primera experiencia real con contrato laboral, etcétera, fue en Ernst Young, como... En esta misma consultora. En auditoría, sí. Y con eso fue una internship que después pasó a ser un contrato con un tipo de trabajo que yo detestaba, porque era hacer auditoría de cuentas y con todo el respeto para los auditores, disculpen, vamos a insultar a la primera industria. Pero digo que no es lo mío. Entonces me fui mandando a la mierda a todo el mundo, me fui como si fuera, sintiéndome como si fuera Cristiano Ronaldo y era un idiota. Pues. Es joven, sabe muy poco. Y tiene más ego. Después se va volviendo viejo, sabe mucho más y te baja la humildad al mínimo. Tenía ego sin razón. La gente con la que yo trabajaba era infinitamente mejor que yo. Yo lo único que tenía era aburrimiento y molestia porque no me gustaba la forma de trabajar. Pero te dejó algún aprendizaje, aunque sea de un baño de humildad. Me dejó, sí, la importancia de hacer algo que suene con uno mismo, con lo que te gusta. Entonces, de ahí pasé a algo completamente diferente. Pasé a vender publicidad a clientes nacionales para televisiones locales. Okay. Como contrato era como si fuera un freelance, básicamente, un agente comercial. Qué lindo el mundo de las ventas, ¿no? En ventas uno encuentra de todo. Fue un aprendizaje continuo. Y qué importante saber vender también, ¿no? Y saber vender con inteligencia, porque al final, ¿yo qué hice? Empecé a trabajar con las agencias de medios. Trataba de llevar un plan, con una propuesta, con un plan, tratando de explicar cuáles eran las fortalezas de las televisiones que yo vendía, los programas. O sea, me daban las publicidades, pues, los contratos, más por la relación personal y por valorar el trabajo que hacía que por el valor real de lo que le estaba vendiendo. Contextualmente, bueno, se murió mi papá, que eso fue un golpe. O sea, un momento que a mí me cambió mucho la vida y la forma de ver las cosas. Era 2006, 2007. Google empezaba a ser conocida en el mundo. Una revolución desde mi punto de vista. O sea, estaba cambiando literalmente la forma de informarse, de tener acceso a información. Pero también se estaba haciendo conocer por ser informal, por no necesitar traje para ir a trabajar, por ser meritocrática. Claro, yo empecé a decir, ¿cómo así? No tengo que meterme traje, porque yo iba de traje todos los días, entonces decía,
ya que no tenga que meterme corbata todos los días, me parece wow. Es meritocrática, entonces... No me van a pedir que me peine. No me van a pedir que me peine. Nadie me va a exigir que haga cosas que no quiero hacer, salvo trabajar, obviamente. Además, si trabajas duro, tienes buenas chances que te promuevan. Para mí, cuando yo decidí empezar a aplicar a Google, fue por la cultura. Y ahí se abrió una búsqueda, mandaste la Ahí hoja. se abrió una primera búsqueda para un proceso de un maternity coverage en Milán. Sí. Llegué al final, pero no quedé. Después apliqué otras 3, 4, 5 veces, no me acuerdo cuánto, pero varias veces a otras posiciones en Milán y nunca me aceptaron. Y en ¿Pero llegabas a entrevista presencial o no? Salvo esa primera, nunca había llegado más allá del primer screening. Y después contesté a un anuncio que vi en una red social que estaban buscando una persona en Dublín que hablara italiano e inglés, que tuviera experiencia comercial. Entonces ahí apliqué y 10 entrevistas después. Todas en inglés, imagino. Todas en inglés, 10 entrevistas para una posición entry level. Me dicen, sí, ya quedaste, tienes que estar en Dublín en 3 semanas. Sí, aparte nada de expatriado, nada, sino... No, vos te organizás. Claro. Yo estaba en Milán y sí, pues había estudiado inglés afuera, etcétera, pero nunca había vivido afuera. Y nada, y ahí empezaron mis años en Google y fue, la verdad, increíble. Yo tengo todavía unos recuerdos de esos primeros años, además en Dublín, increíbles. Yo llegué a Google y me pareció alucinante porque eran 2 edificios enteros, parecía Disney porque estaban todos en pantuflas, con las banderas de los diferentes países en los pisos. Sí. ¿Sentías que estabas en el lugar adecuado en el momento adecuado? No, sentía que había llegado a un mundo que desconocía y que me parecía increíble. Además, gente que hablaba 4 o 5 idiomas. Yo llegué, a principio tenía casi miedo porque decía, pues se equivocaron, yo acá no estoy al nivel de esta gente. Mi primer trabajo era 3 tareas. Uno era revisar anuncios. Ok. Antes de la era de la inteligencia artificial. Antes de la era de la inteligencia artificial. Vos entrenaste al algoritmo, podríamos decir. Claro. Miles de anuncios que tú tenías que revisar la gramática, tenías que revisar la landing page, tenías que revisar que no hubiese contenido pues, en violación de las normas, contestar a tickets, entonces gente que escribía a Google con problema X en AdWords y que necesita respuesta y te puedes levantar para ir al baño porque eres el único que está logueado y si llega una telefonada tú eres el que tiene que ¿Para todo el mundo? Que contestar. No, para Italia, para el mercado italiano. Eso también fue un gimnasio increíble porque tú contestas ese teléfono y no sabes qué te van a decir. Entonces a veces tú contestas y al otro lado está el cerrajero en el pueblito en Italia que está imputado porque está metiendo $3 en Google y no está apareciendo el anuncio y te dice ¿por qué? ¿Qué está pasando? Ustedes son unos malditos, me están robando plata. Y tú le tienes que hacer el troubleshooting ahí mismo y tienes que solucionar el problema. Y que muchas veces ni había un problema, sino simplemente... No, muchas veces era desconocimiento, claro, pero se lo tienes que hacer entender de una forma. Sin tratarlo de inútil. Era muy chistoso porque en esa época todavía el porno estaba autorizado. Okay. Entonces se podían hacer publicidad de porno, tan así que... Online, juegos, de todo en esa época todavía. Y en esa época todavía los anunciantes porno representaban una entrada importante de los ingresos de publicidad de Google. Cuando tú entrabas en ese edificio en Dublín... te tocaba revisar landing page de contenido pornográfico. Tú entrabas y está el equipo italiano, el equipo español, el equipo griego, el equipo francés, el alemán, y había muchos de estos, como yo, revisando páginas porno. Porque tenías que revisar que lo que estaba escrito en el anuncio correspondiera a la verdad, pero además que la landing page no estuviera en contra. Y había cosas muy delgadas, muy sutiles, para asegurar que el contenido que después terminaba siendo publicado en el anuncio de Google no fuera en contra de las normas. Porque a veces cuando hago entrevistas, por ejemplo, viene alguien que tiene un posgrado o viene de estudiar 5 años marketing, le pregunto si trabajaría en el call center de Google, puntualmente, y la mayoría me dice que no. Tener que contestar en el momento, de aprender a escribir bien, de conocer también las normas de no equivocarte, porque ¿qué pasaba? Si tú te equivocabas 3 veces en revisión de anuncios, te echaban. ¿En el mismo anuncio o en el total No, en el total. ¿Qué pasa? O sea, tu trabajo es
contestar tickets, aprobar anuncios y contestar llamadas. Okay. Todo estaba grabado internamente, ¿no? Había registros, lo que tú habías hecho. Entonces tu manager te decía, bueno, mañana tenemos tu performance evaluation. Vamos a agarrar un día, una hora. Vamos a agarrar 2 llamadas que hiciste, 3 anuncios que revisaste y 2 correos. Random. De todo lo que tú habías hecho en 20 días. Si en ese sampling encontraban 3 anuncios que tú habías hecho mal o 2 correos que habías contestado mal, etc. Sí, pues aparte estadísticamente te habías equivocado mucho si dentro de un muestreo... Estadísticamente cuando pruebas a miles de anuncios es muy fácil equivocar. Claro. Pues muy fácil, por lo menos una vez. Y en serio echaban mucha gente. Sí, es cierto que Google en esa época en ciertas cosas efectivamente parecía Disney, como pues en la película de Intern, pero también era un trabajo, pues, o sea, trabajar de verdad, era un trabajo de mucha presión. O sea, que ahí también aprendiste a hacer campañas en Google. Ahí aprendes a hacer campañas porque el ejemplo de antes, el cerrajero que te dice, mira, yo armé una campaña en Google Ads con targeting a la provincia de Milán. Y no está saliendo. La palabra ferramenta, que es cerrajero en italiano, no aparece. Y yo me busco y no aparece. Llevo todo el día buscándome y no me aparece. O peor, yo me busco, no aparece, pero después veo que ya me cobraron ustedes 2 euros por esa misma palabra. Me están robando. Entonces ahí tú tienes que saber, bueno, si está pasando esto es porque evidentemente puede que te esté pasando una de esas 3 cosas. De ahí fueron 15, 16 años seguidos en Google. Fueron 4 años en Google, de ahí pasé a un trabajo más comercial de venta con el equipo de agencias y de ahí a un trabajo con bancos, aseguradoras. También comercial, pero una industria. Siempre comercial, pero más enfocado en clientes. Claro. Hasta 2011, ahí salí, dejé Google y me fui a hacer un MBA en Londres. 2 años en Londres. 2 años en Londres, de los cuales el primero, bueno, completamente dedicado al MBA. Terminé el primer año, en el break me fui 3 meses otra vez a Dublín, pero en Facebook. Ya para esa época que vos comentabas, empezaba a trabajaba en una agencia en Argentina todavía. Empezábamos a trabajar con redes sociales, hacer una página de Facebook que era como wow para una empresa. Y en ese momento a mí hasta me daba vergüenza explicar de qué trabajaba. O sea, ¿cómo que trabajás o sea, si Facebook es para subir fotos del tío? Sí. ¿Cómo que trabajás con esto? Sí. O sea, ¿cómo era explicar tu trabajo? Porque hoy en día, claro, tiene todo un glamour trabajar en una empresa de tecnología. Claro, y sin quitar nada a Facebook, a Meta, que es un producto increíble y han logrado cosas increíbles, pero Google tiene una profundidad y una capilaridad dentro del panorama digital y tecnológico que es impresionante. Siempre he sentido que es una empresa que de verdad que ha cambiado el mundo en algún sentido. Y cuando volvés a Google, volvés... No, y después hice una startup con un compañero del MBA. Emprendiendo ya. Lanzamos una startup en Milán. Realmente en esa época lanzó 2 startups en Milán. Una que se llama Easy Driver, como la de acá. Pero finalmente esa empresa quiebra porque no logramos levantar capital. Entonces, punto publicidad. Y la otra era una startup que nació como un buscador de platos. La idea era, no sé, ¿quieres comer milanesa? ¿Cuál es el mejor restaurante? Entonces tú lo buscas, lo pones en el buscador y el buscador te tira los resultados rankeados por plato de los diferentes restaurantes de Milán, hecho por usuarios y... Cambiando el enfoque de rankear el restaurante, sino el plato dentro el plato dentro del restaurante. Esa también, bueno, tuvo... Che, no existe eso todavía. ¿Dónde busco eso? Eso todavía no existe. Había ¿dónde comer pizza? ¿Cuál es la mejor pizza de Buenos Aires? Claro, esa era la idea. La mejor fugaceta, puntual. Esa era la idea. Claro. Esa era la idea. Pero es muy gracioso ver cómo también ese tema de emprendimientos van evolucionando y van cambiando en el tiempo, ¿no? Sí, van encontrando la monetización tal vez en otro lugar. Y ahí cuando quiebra Easy Driver, mi ex manager de Dublín es un argentino que hoy en día es presidente de Microsoft para Sudamérica, para Cono Sur. En LATAM, me llama y me dice, oye, estoy buscando un manager para mi equipo en Google en Buenos Aires. ¿Te interesa? ¿Lo dudaste mucho? Yo lo dudé porque primero no hablaba español. Segundo porque
los cuentos que llegaban de mis amigos del máster argentinos eran nefastos respecto a la economía. Pero, por otro lado, los argentinos que yo había conocido, todos me habían querido muy bien, siempre me había llevado muy bien con los argentinos. Entonces decía, yo quiero ir a conocer. Yo recuerdo todavía esa llegada a Buenos Aires. Me habían dado un apartamento temporario en Las Heras con Austria. Un edificio que tenía un Starbucks abajo. Yo recuerdo, me voy al gimnasio de ese edificio el día que llegué y se veía Buenos Aires, claro. Una parte de la ciudad. Y yo miraba y decía, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Después aprendí español, aprendí en principio con un acento muy, muy argentino. Pasé 2 años y medio. Se abre la posición de Centroamérica, de country manager de la posición de Centroamérica, que en realidad era un equipo muy chiquito. Mi ex jefe de la época me recomendó y efectivamente pues me metí al proceso, me dieron la posición, llegué a Bogotá, sin tener idea, sin conocer Bogotá, no sabía ni siquiera que tenía montañas, no sabía nada de Bogotá. Fue la primera vez que acepté una posición sin ni siquiera haber visitado el país al que iba. ¿No habías venido a visitar Bogotá antes? Nunca. Me dan ese trabajo donde mis clientes estaban en Panamá, en Puerto Rico, en San José. ¿Dónde ya el idioma ya lo sabías? Claro, el idioma ya lo sabía, pero pues era chistoso, igual, o sea, esas reuniones donde te aparece un italiano que habla argentino, que vive en Bogotá, que vive en Bogotá y antes está en Buenos Aires, que no sabe nada de Panamá. ¿Quién me va a enseñar de hacer marketing? Y además sin tener oficinas allá, entonces ibas literalmente con la mochila a quedarte en hoteles y a armarte tu agenda todos los días. Y teníamos un tema de presupuesto porque eran países para Google, digamos, chiquitos, entonces el presupuesto que notaban era poco, claro, para viajar. Entonces tratábamos maximizar lo que podíamos hacer y entonces en una misma semana salíamos el lunes, íbamos, no sé, 2 días en Panamá, 7 reuniones en 2 días. O sea, repite un patrón que es esos desafíos. Sí. Países con menos presupuesto, sí, equipos con menos presupuesto, dámelos. Sí. Son míos. Sí, porque es muy bonito también lo que puedes generar. Lo que hablábamos, ¿no? El síndrome del impostor. Sí. Que es algo que creo que a todos nos pasa. Sí. O a muchos nos pasa. En lo personal, ¿cómo lo superás? Seguirse poniéndose en situaciones donde estás incómodo, okay, en donde te sientes un impostor, en donde te sientes que no estás a la altura de los que están a tu lado, de los que están a tu lado saben más, son mejores, son más bonitos, saben todo mejor. Pero esa es la única forma que llega un día que te sientes bien, que dices, bueno, ya me siento más tranquilo, ya no duele tanto, ya no me molesta tanto, ya no me siento... Porque además... Mucho del sufrimiento de haciendo un impostor es 90% es completamente autosugestión, es sugestión de uno. Solo que sacarte eso de la cabeza toma tiempo y toma el tiempo que se necesita crecer y aprender. Cuando yo quedé también con la posición de Colombia, eso para mí también fue otro salto enorme porque era la primera vez que pues, pasaba a manejar una operación de verdad, un equipo grande. Incluso gente más grande que yo, gente que había participado en el mismo proceso no había quedado, o sea, todas situaciones mucho más complejas, mucho más difíciles y sin tener, digamos, esa red de contactos locales que quizás otros... que un country manager colombiano, un country manager colombiano seguramente hubiera tenido. Y eso, recuerdo, el primer año fue durísimo. En esa época yo todavía fumaba 2 cajas de cigarrillos todos los días. Acá sale el anuncio de prohibido fumar para menores de 18 años. Fumar del estrés, está todo el tiempo estresado diciendo ¿qué voy a hacer? Acá me van a echar, acá no voy a ser capaz. Pero ¿cuál es esa habilidad o esa característica de tu personalidad? Puede ser 1 o 2. ¿Qué te ha ayudado en esos momentos? ¿Sos más simpático? ¿Sos más empático? ¿Sos el que llega más temprano a la oficina? ¿Sos el que...? Como 2 calidades, yo creo. Una es exigencia sobre mí mismo. O sea, lo que yo me exijo a mí mismo, siempre pongo una vara muy alta. Y eso hace que también en esos momentos difíciles sufro, etcétera, pero nunca tiro la toalla. Yo creo también humildad, o sea, saber que... hay mucha gente que puede ser mejor que tú. ¿A quién le dirías gracias? ¿A quién saludamos hoy? ¿Un mentor? ¿Un jefe? No, a 2.
Fernando Gervasi, que es ese mentor, mi primer mentor, que hoy en día está en Microsoft, es el presidente de Microsoft, fue la primera persona que me hizo manejar equipos, la primera persona que creyó en mí. Claro. Fer, siempre siento literal ese tema de gratitud. Y también pues Adriana Oreña, que es mi jefa actual, lleva siendo mi jefa casi 10 años desde que estoy en Bogotá, y es otra persona que a mí me ha dado mucha confianza, mucha responsabilidad, que ha sabido manejarme, hacerme crecer, retarme. ¿Pizza argentina o italiana? Italiana, pizza italiana, pero la pizza argentina es muy buena.